en el Líbano. Gracias, Nicola, por acompañarnos en el porqué de las noticias. Hasta la próxima. Vamos a pasar al tercer tema. Se activa el candidato por el MAS a las presidenciales de Bolivia. El candidato a la presidencia de Bolivia del partido MAS, Luis Arce, hace un llamado a retomar el camino del crecimiento económico en el país. Durante una rueda de prensa en Buenos Aires, el candidato presidencial boliviano del Movimiento al Socialismo, Luis Arce, prometió seguir con el legado del gobierno del depuesto presidente Evo Morales, que logró sacar al país de la pobreza y fortaleció a la clase media. La candidatura mía básicamente refleja también a esos más de 2 millones de personas que sacamos de la pobreza y hoy están en la clase media. Nosotros hemos engrosado la clase media en mi país con nuestras políticas económicas y sociales. Arce fue ministro de Economía de 2006 a 2017 y nuevamente desde enero de 2019 hasta la reciente agitación en Bolivia que llevó a la destitución de Morales. Durante su gestión, el país gozó de prosperidad y experimentó un crecimiento económico. El antiguo ministro de Economía destacó que detrás del golpe de Estado contra Morales también hubo motivos económicos. Denunció que la oposición está devolviendo a la nación al pasado neoliberal al aspirar a privatizar las empresas públicas. Se han generado expectativas negativas, hay incertidumbre en la población sobre qué es lo que se viene, porque el gobierno de la señora Áñez no está manejando adecuadamente la economía, hay muchos desaciertos, la gente está entendiendo que estamos volviendo al pasado. Asimismo, denunció el alto nivel de racismo contra los pueblos indígenas de Bolivia, incluso contra Morales. Nos dimos cuenta que el racismo está presente, inclusive sobre nuestro propio presidente Evo. Aspecto que por supuesto a esta altura de la humanidad, eso sí, completamente inadmisible. El domingo, desde Buenos Aires, el exiliado expresidente de Bolivia, Evo Morales, eligió al binomio presidencial de su partido para las elecciones, Luis Arce y el ex canciller David Choquehuanca. Arce acompañó a Morales desde su llegada al poder en 2006 y logró un histórico crecimiento del Producto Interno Bruto en los últimos años. Morales describió a Arce como una combinación de la ciudad y el campo para continuar el proceso de cambio. Gabriel Villalba Pérez, analista geopolítico, nos acompaña desde La Paz, precisamente para indagar en los porqués de esta información. Bienvenido, Gabriel, ¿cómo está? Buenas noches, acá desde La Paz, Bolivia, pues contento de compartir con Hispan TV y analizar este binomio de la candidatura y en especial al compañero presidencial Luis Arce Catacora, ¿no? Precisamente, Gabriel, para allí vamos. Y hay algo que destacar y fue o ha sido la buena gestión de Arce en la economía boliviana, a quien se le atribuye gran parte del mérito en generar la prosperidad en la nación del altiplano y fortalecer a la clase media del país durante su gestión entre 2006 al 2017. Pero ¿le serán suficientes pues para ganar en un proceso comercial transparente o su cercanía con Evo Morales pesarán más para los sectores adversos al mandatario depuesto? Mira, ¿qué es lo que acontece acá en Bolivia? Se ha trabajado enormemente en lo que en marxismo se llama la estructura, toda la parte del andamiaje económico, todo lo que tiene que ver con el dinero, con la redistribución de la riqueza. El principal promotor de ello, evidentemente, ha sido Luis Arce Catacora, de forma conjunta también con Álvaro García Linera, pero también se ha trabajado mucho en lo superestructural, y lo superestructural son todas las nociones del indigenismo, del indianismo, de la descolonización, que está siendo representado por David Choquehuanca. Recordemos con esos nuevos paradigmas civilizatorios a nivel global, como por ejemplo la diplomacia de los pueblos. Creo que esa conjunción entre estructura representada por y trabajada por Luis Arce Catacora, conjuncionada con toda la parte de la superestructura encabezada por David Choquehuanca, hacen una simbiosis perfecta en este binomio, ¿no? Creo que actualmente existe también una crítica, eso hay que decirlo, hay que ser también autocríticos en torno a eso, sobre la candidatura de Luis Arce Catacora, porque se lo considera clase media, blancoide,
perteneciente a las castas que siempre han gobernado el país durante muchos años, antes de la investidura del presidente Evo Morales y los 14 años de mandato de Evo. Así que creo que también refleja esas clases medias tradicionales, pero también las clases medias emergentes, que son mayoritarias en el país. Si bien en un determinado momento histórico de Bolivia teníamos una mayoría de votación campesina, hoy no es así. Hoy la mayoría de votantes se encuentra en las ciudades, ¿no? Claro, y más allá de eso, indiscutiblemente, pues lo importante o lo que debe prelar en este sentido es la capacidad que pudiera tener, en este caso, el candidato Arce para sacar adelante a la nación. Sin embargo, vamos a recordar algo. Morales describió a Arce como una combinación de la ciudad y el campo para continuar el proceso de cambio en Bolivia. Ahora, ¿es esta la senda que necesita Bolivia en este momento, según su consideración? ¿Y qué tan conscientes de ello está el pueblo boliviano? Sí, mira, evidentemente este es el camino, esta es la combinación, la representatividad de lo urbano con lo rural. Y Evo Morales se refirió no exclusivamente a Luis Arce Catacora, se refirió a la combinación, a ese binomio, Luis Arce Catacora y David Choquehuanca. No, creo que también existe cierta facción del movimiento al socialismo y parte de la población que hubieran considerado mejor que sea invertido el binomio. Es decir, presidenciable David Choquehuanca y vicepresidenciable Luis Arce Catacora. Quizá hubiera sido mucho más coherente con los postulados indigenistas, indianistas del movimiento al socialismo. Pero aún así hay que recordar también todo el andamiaje de construcción mediática sobre el sujeto flotante, se podría decir, clase media, ¿no? Y creo que eso está apuntando, y eso están apuntando las principales fuerzas políticas del país. Y pues en esa misma línea se enmarca la candidatura del movimiento al socialismo. Ya para concluir, sí. Ya para concluir, dale. Sí, decía que la población. Ya para concluir, Gabriel, de cara a ese 3 de mayo, ¿cuál es la expectativa, pues, sobre, primero, las reglas o las normas bajo las cuales se van a regir o se va a regir específicamente el proceso comicial de esa fecha y, pues, la posibilidad de victoria que pudiera tener este binomio del MAS? Sí, creo que existe un voto oculto que va a favorecer al movimiento al socialismo. Me refiero a voto oculto, personas que están recordando a las épocas dictatoriales cuando los tanques y los soldados armados con armamento de guerra estaban en las ciudades. Y muchas otras generaciones, porque el 40% de nuestro padrón electoral, es decir, el 40% de nuestros votantes son jóvenes, están viendo por primera vez en su historia tanques militares en las ciudades, están viendo tropas y operativos militares y policiales de forma conjunta, están viendo aviones de guerra sobrevolar nuestras ciudades. Ese voto oculto, que no se dice abiertamente que va a votar por el MAS, va a influir mucho en las elecciones. Pero aún así, estas elecciones se están presentando en condiciones adversas, toda vez que después del restablecimiento de relaciones diplomáticas plenas con Estados Unidos, este país, en Norteamérica, ha mandado una comisión especial para realizar apoyo, dicen ellos, al proceso electoral boliviano. Y también la OEA está involucrada en lo que se vendría a dar un eventual fraude, verdadero fraude, gestado desde Estados Unidos y gestado desde la OEA. El MAS está en condiciones adversas en esto. Bueno, vamos a ver qué acontece de aquí en más. Gracias, Gabriel, por acompañarnos en el análisis. Lamentablemente se agotó el tiempo. Vamos a repasar rápidamente los temas. Inicia en el Senado el proceso de juicio político contra el presidente Trump, mientras que los demócratas acusan a los republicanos de intentar encubrir las pruebas del abuso de poder del mandatario al estipular ciertas reglas. Gobierno libanés finalmente renovado. La nación árabe anunció la formación de un nuevo gobierno en medio de las protestas, mientras que el primer ministro promete responder a las demandas de los manifestantes. Bolivia rumbo a elecciones. El candidato presidencial por el MAS y anterior ministro de Economía, Luis Arce, regresa al país para su campaña electoral y hace un llamado a retomar el camino económico del gobierno de Evo Morales. Bueno, ya indagados en los porqués de las informaciones que hoy han sido noticia, ponemos punto final a esta edición. Les esperamos nuevamente por Hispante de mañana. Que tengan buena jornada.